de Andrés Núñez, era el juez Amílcar Vara, ¿no? Y bueno, yo siempre siento, o sea, sentí como que lo tomábamos de la mano a Andrés para darle credibilidad a lo que nosotros estábamos denunciando, que también en la desaparición de Miguel estaba la policía involucrada. Buenas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué cara de serio, Fernando? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, Fernando, ¿cómo estás? Bueno. Bien, bien. Sí, un poco. Estoy un poco. Llegué ayer de La Plata. No, mentira. Viaje largo, pero no, tampoco fue tan. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La verdad fue bueno el jueves, martes pasado, encontrarnos con Fernando acá, en vivo y en directo. Terrible, la verdad. Extrañé el momento, lamenté el momento. Bueno, no podía, ¿no? Pero es algo que no se da todos los días. Y bueno, justo cuando viene el compañero no pudimos compartir. No, pero igual tuvimos repercusiones porque vos después nos dijiste, escuchaste el programa. Sí, por supuesto. Y había estado, y venimos, viste, golpeando. Ahí no sé si viste, Fer, bueno, ahí estábamos compartiendo, más allá de que en sí la nota tiene bastante, es antigua, ¿no? Obviamente, pero se me ocurrió poner esta presentación del caso de Andrés y de Rosa, de Miguel. La idea inclusive era pensar, por ejemplo, en sucesivos programas también empezar a plantear la de otros casos, ¿no? Se me ocurre como esa, en el caso, como para arrancar, en el caso de Andrés y de Miguel, no sé si recuerdan que en el caso de Miguel, el último tipo que teníamos, digamos, que estaba preso y con una posibilidad de que se quiera en algún momento y que diga dónde está Miguel, murió, ¿no? El Negro López, condenado ahí en la unidad 24 de Valera. El otro día, bueno, me entero, después la llamé a Rosa y hablé con ella, no estaba muy bien anímicamente, pero quizás para el martes que viene sí pueda estar acompañándonos, no sé si en el piso, pero sí por teléfono. Eso, que esa sensación, como en el caso también de Andrés, como no sé si ese trago amargo de impunidad, por ejemplo, yo te digo, en el caso de Miguel, ¿cómo hacer ahora para saber dónde está Miguel? No puedo responder a esa pregunta si es una pregunta específica, no. No, y digo, si da la sensación. No, me parece que corre, bueno, con todo el respeto, el cuidado que merece, corre la misma suerte de impunidad que miles y miles, digamos. Por eso es interesante ver el tema de la desaparición forzada en democracia como una continuidad a cuentagotas de otro proyecto político, está claro, pero un método sistemático del Estado, digamos, del terrorismo de Estado, sea en dictadura o en un régimen constitucional donde también actúan las fuerzas de seguridad y la justicia y el poder político mancomunados. La metodología utilizada, etcétera, y después la necesidad de ocultar el cuerpo corresponde también no solo a los autores materiales, sino al encubrimiento político y judicial. Hay todo un entramado que se llama Estado. Es importante ver esto porque se suele, con una lógica, pero al mismo tiempo con la necesidad de la inmediatez, de la búsqueda de justicia inmediata, etcétera, responsabilizar a una gestión o a otra o individualizar las responsabilidades en los funcionarios judiciales o políticos, y es correcto hasta un punto, y hasta otro punto hubo un aprendizaje de los luchadores y de las víctimas y del pueblo democrático, hubo un aprendizaje de que hay todo un entramado, bueno, lo que decía antes, digamos que hay un problema de Estado en cuanto a apagar no solo la lucha popular, sino también cómo se ha desatado la furia policial, etcétera. Sobre todo en la década de los 90, con el caso de Andrés Núñez, se dice que es el primer desaparecido en democracia, creo que está bien,
que es acertada esa aseveración, en la década del 90, y no es casual, es cuando se termina el periodo de la primavera democrática, o de la supuesta primavera democrática, pero en un sentido era así, de libertades, que le llamaban libertinaje, etcétera, y comienza a producirse el cambio de reforzamiento del aparato represivo y le suelta las manos a un montón, le suelta las manos, digo, hay como un aval para el accionar policial más crudo en los barrios, en las plazas, en los espacios públicos, con estas consecuencias, digamos. Y sobre todo, el primero que la paga es el hombre de la pobreza, digamos, como los compañeros trabajadores. Bueno, me extendí un poco, pero me parece importantísimo siempre traer al recuerdo y a la memoria a Andrés Núñez y Miguel Bru, no porque sean los únicos, pero en este caso casos muy cercanos, porque respondiendo o intentando responder un poco a tu pregunta, la lucha que han dado Mirna y Rosa con familiares, con amigos, con las organizaciones apoyando, pero sobre todo poniéndole el cuerpo a ellas, eso es lo que deja eso es lo que pelea contra la impunidad. La impunidad no es solamente, o la no impunidad, termina con la impunidad, la cárcel efectiva a los asesinos, a las inmundicias estas. Si la tienen, merecido estará. No, ni fu ni fa, digamos. A la cárcel también van millones de pobres, pero el escrache público, el rescatar, el generar la pelea por la justicia, por la visibilización contra la impunidad que han logrado ambas madres, es lo que deja huellas, eso es lo que deja huellas. Bueno, nada, podemos desarrollar esto si quieren después, pero me parece que no es una especie de justificar o aliviar el dolor y la bronca de lo que decías vos, Chino, que se murió hace poquito este sorete y no hubo justicia y no se sabe dónde va a estar. No es por aminorar ese dolor de Rosa, de Mirna, etcétera, sino para rescatar lo importante y valorar lo que ha dado frutos, que es una visibilización permanente y la intervención de nuevas generaciones a la pelea contra la impunidad, el conocimiento de que estas cosas pasan y hay que plantarse y hay que pelear. Eso lo generaron ellas, como las madres de Plaza de Mayo en su momento. No, y antes que de pasar a Fernando, a ver si sigue estando ahí, te recuerdo que, primero, que también en los 80, con Dualde, no me equivoco, había empezado, entre otras cuestiones represivas, el toque de queda. ¿Te acordás que era a las 3 de la mañana? No, ni siquiera a las 3 de la mañana. En los 90. En los 90. Tenés razón, en los 90. Perdón, son cuestiones de gaga que estoy, viste, ya a esta altura, mis 57 años. Se olvidé Facundo, no sé por qué se olvidé Facundo, pero bueno, ya le va a llegar a los 57 a Facundo también. Eso vino unos añitos después. Claro. No, el tema del toque de queda, yo me acuerdo que era a determinada hora, no te dejaban salir, y supuestamente en democracia. Y antes de ir a Fernando, coincido con vos que lo que siempre decimos reiteradamente en este programa, con este tema también, es un problema del Estado. Es decir, un Estado exactamente como capitalista que es el Estado, ¿no es cierto? Porque no hubo otra experiencia anterior, siempre se conoció esta experiencia, la del sistema capitalista, claro, que es la que, o sea, hasta que no se cambie de raíz absolutamente todo lo que tenga que ver con la justicia, con la policía y con todo eso, pueden haber alguna que otra reforma, pero en definitiva van a seguir matando pibes. Y que esas reformas o esos hechos de justicia en un sentido los logra también la pelea popular, o sea, la organización extrainstitucional. Si no, no hay ni siquiera esos resultados. Sí, como antes de pasar, Fernando, cuanto mayor organización haya para que se pudra al sistema capitalista, el Estado capitalista. Fernando. Exactamente, estoy escuchando atentamente a lo que están expresando y hay un concepto y una palabra clave que es entramado, ¿no? El Estado como un entramado y las instituciones que lo conforman son parte del Estado.
y que es una gran deuda desde hace un tiempo. Coincido que ellas han marcado un camino, al igual que las madres, y también es importante reivindicar, ¿no?, y tener en cuenta esto que ha sido las luchas populares, ¿no?, que lo tienen presente y que lo seguirán manteniendo presente. Pero también es un tema para tener en cuenta a la hora de debatir el rol del Estado, ¿no? O sea, como venimos mencionando, es un Estado que sostiene y reproduce la desigualdad y defiende los intereses de los grandes sectores. Por lo tanto, es un tema a seguir debatiendo y a profundizar, y que en algún momento habrá que cambiar, y para que finalmente se llegue a una respuesta, a esta pregunta que vos te preguntabas al inicio, Diego y Pedro. Pero lleva tiempo de construcción, también es una tarea pedagógica, una tarea de aprendizaje. Esta idea de disfrazar al Estado capitalista como algo bueno, o sea, ahí, bueno, eso lo tenemos que preguntarnos y tenemos que debatir, ¿no? Pero sí, hay una impunidad, hay un exceso, o sea, de ocultamiento, de que no se resuelva, de que no llegara a la respuesta de estas preguntas. Por lo tanto, requiere una transformación profunda, que esperemos en algún momento se dé. Exacto. No, y ¿sabés qué es lo otro que también me llama la atención? Que es lo que veníamos hablando antes de entrar acá al programa, al estudio, que me preguntaba Pedro. Ya sabemos, ya conocemos lo que es el accionar de la fuerza represiva, el accionar de la justicia, que no es una justicia, obviamente proclive como decía Pedro, más allá de que abonamos la cuestión de que estos tipos, estas ratas, esta u otra rata terminen purgando en prisión común, ¿no? Pero también decimos que esas prisiones comunes están llenas de pobres. De pobres, de laburantes con ni siquiera condena, ¿no? Con solamente vaya a saber si hizo algo, entonces por la duda lo metemos ahí en cárcel común. Pero además de eso, que ya sabemos y conocemos que es terrible, lo que también es terrible, Pedro y Fernando, es que, por ejemplo, hoy hablaba con Mirna y le decía que saliera hoy para hablar un poco, para comentar su situación en particular. Me parece también terrible, y no sé si más terrible que lo primero, es que estamos hablando recién sobre el caso de Mirna, de la desaparición hasta la muerte de quien fue a su pareja Andrés Núñez, sino que hoy Mirna, la semana que viene, si no pasa alguna cosa, digamos, de magia, queda en la calle, ¿no? Entonces lo que yo digo es, lo otro que conocemos ya sabemos, es malísimo, es perverso. Ahora, puede ser, y como el caso de Mirna, muchísimos otros casos hay que conocemos y los que no conocemos, pero tomo el ejemplo de Mirna. ¿Cómo puede ser que si de pico decimos bancar a Mirna, bancar a Andrés Núñez, los derechos humanos, qué sé yo, estemos en plural, que tenés que pensar que la semana que viene, literal, la semana que viene, antes de la fiesta, Mirna Núñez quede en la calle? Explíquenme en eso. Y Mirna hoy me decía, no, Diego, no quiero hablar hoy, porque si hablo, exploto y mando al muero un montón de gente. ¿Y qué le contesté yo? Y hacer, Mirna, si acá no te vamos a poner un bozal y decir lo que tenga que decir, mandar muera a quien tenga que mandar, porque, vuelvo a insistir, no se entiende cómo, y repito, no es que Mirna sea el símbolo de todo. Un ejemplo, como seguramente hay muchos, ¿no? Como también muchos compañeros de larga data abandonados, tirados a la buena de Dios. Pero bueno,
hoy me traigo esto de que la semana que viene, antes de la fiesta, una semana antes de Navidad, Mirna Núñez, los que están escuchando, que sepa, la ex mujer, digamos, quien fue la pareja de Andrés Núñez, de lo que todos hablamos y peleamos, qué sé yo, lo repito, Mirna Núñez la semana que viene queda en la calle. Yo no puedo ponerme, no voy a opinar, no me puedo poner en la piel de Mirna, por supuesto tiene toda lógica que no pueda expresar ahora cómo está ella. En ese sentido, la solidaridad de siempre, la que podamos, la que logremos, la que hagamos fuerza por lograr para ayudar. En otro plano, creo que lo que estábamos hablando hace un momento sobre la represión de Estado y los crímenes de Estado y los grandes agujeros que hay en la política que quiso imponer el Estado, el propio Estado que criminaliza y que asesina, la propia política en pro de los derechos humanos, la cantidad de agujeros, me sale decirlo así, que tiene esa política. Ustedes fíjense, un crimen de Estado reconocido, llevado a juicio, como el de Andrés, como el de Miguel, no debería tener un complemento en la asistencia a familiares, en el tema más elemental que es vivienda, por ejemplo. Políticas de Estado. Políticas de Estado, exactamente. Pero es tanta la precariedad o el oportunismo cuando se implementan esas cosas, a ver, para que se entienda, es en un sentido producto de la lucha popular que se hayan implementado, ¿no? Sea bajo el gobierno que sea. Es producto de la lucha popular desde el vamos. ¿Es positivo? Sí. Juzgamiento a genocidas, la visibilización, bueno, un montón de cosas que hemos vivido en la década anterior, o en la anterior. Y qué precario que es, que también cómo se muestra la otra pata, ¿no? Porque me parece que en el caso de Mirna, el caso de gatillo fácil, desaparición forzada, las tiene todas. Y sin embargo, no hay una vivienda normal como corresponde, porque la policía asesinó a un trabajador, la otra persona queda en la calle, bueno, lo que fuera, sea así o no. No sé si es por este lado, pero me parece que yo lo primero que pienso es cómo puede ser que a esta altura, a esta edad, y con los años que han pasado con un caso probado, la compañera se quede en la calle porque no hay una asistencia lógica que debería haber de parte del Estado que dice, o de defender los derechos humanos, que ha violado previamente. Bueno, no sé, es esa contradicción lo que quería plantear. Me parece que hay que expresar toda la solidaridad con la compañera. Por supuesto. Esto es un espacio que tiene ella también. No, y además agregarle que además la compañera Mirna, además, bueno, lo que vos decís, esa contradicción, que la entendemos nosotros, no tiene trabajo, está enferma, tiene un montón de enfermedades, digamos que ella misma lo dice, hoy está y quizás mañana no esté, todo su círculo familiar totalmente en desgracia, y bueno, coincido 100% las afirmaciones tuyas, Pedro, esto de que cómo puede ser que con el tiempo que ha pasado y con lo probado, como el caso de Mirna y el caso de muchos otros familiares, que también vamos a tener que le está pasando instancias similares a lo de Mirna, cómo no el Estado no sale a decir, no, a la compañera esto, tenga aquello, tenga esto. Si no transa con el Estado, siempre dependés de la solidaridad y de la caridad de tus compañeros, digamos, de las organizaciones, Claro. de los amigos, los que siempre han estado, digamos. Pero no tendría que ser así. ¿No? Sí, la caridad. Según la legislación, no, creo no estar tomándome en falso de nada de eso, pero debe ser garantizado como cualquier derecho humano. Sí, perdía de vista el tema de la salud. También, ¿no? La asistencia de salud. Bueno, me parece que no es nuestra intención derramar lágrimas, respetuosamente lo digo, sino denunciar, ayudar y que
todo el mundo esté alerta, todos los sectores del activismo, en la posibilidad de una campaña o lo que fuera por la compañera. Fer. Sí, algo extensivo, bueno, último que agregó Pedro, y bueno, hay que seguir denunciando, seguir visibilizando la situación de las compañeras, de los compañeros. Es necesario seguir enfatizando que necesitamos políticas de Estado que garanticen la dignidad. Es muy importante lo que estamos trayendo en el programa del día de hoy, para hacer precisamente, nuevamente soy redundante, para ser visible, ¿no? Del actual, por ejemplo, de la actual facción política que nos gobierna, no vamos a esperar nada. El tema es del otro lado. ¿Qué respuestas hay? No hubo respuestas. Entonces ahí es donde está el tema. Y es preocupante, porque, o sea, de un sector sabemos que no vamos a esperar absolutamente nada. El tema es cuando el otro sector, que se posiciona, o sea, supuestamente en la vereda de enfrente, que tiene que ser lo opuesto, que tiene que, en búsqueda de garantizar la dignidad, no lo ha hecho. Entonces ahí es donde nos genera un interrogante y una crítica, y a la crítica hay que hacerla, y hay que hacerla abiertamente, y para eso están estos espacios, y hago extensivo palabras de Pedro, sin ánimo de llorar, pero con un ánimo de denuncia, eso sí, porque es nuestra tarea. Exactamente. Y dicho justamente que antes de ir a un temita, justamente ese interrogante del que vos hablas, Fernando, es lo que vamos a intentar, venimos intentándolo en los programas anteriores, pero después de este temita vamos a intentar desenlazar con algunas personas que estamos queriendo que, bueno, que veíamos que van a salir al aire.